Durante la nevada, perros K9 hallan a un hombre atado a un árbol. Lo que dice impacta a todos. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Elena Suárez, entrenadora de una unidad de perros de búsqueda y rescate, caminaba con firmeza sobre el terreno cubierto de hielo. Sus botas crujían contra la escarcha. De origen europeo, con piel clara como la porcelana y cabello rubio recogido en una trenza apretada, sus ojos azules recorrían el bosque con una precisión casi militar. Había entrenado durante años a sus perros para enfrentar lo imposible, pero nunca imaginó que la prueba más difícil vendría de la propia naturaleza. A su lado corría Guardián, un pastor alemán de mirada intensa y músculos fuertes. Su pelaje negro con manchas cafés destacaba contra el paisaje blanco como una sombra viva. Era el líder de su equipo, un grupo de élite formado por 3 labradores, Max, Bailey y Scout, y una husky de ojos diferentes llamada Freya. Cada uno estaba entrenado no solo para encontrar olores humanos en condiciones extremas, sino para responder a señales secretas en un lenguaje de ladridos que solo Elena entendía completamente. «¡Atención, equipo!», gritó Elena entre ráfagas de nieve. «Formación Delta, vamos a hacer un rastreo en círculo». Pero en ese momento, una ráfaga de viento enorme, acompañada de una avalancha repentina de ramas y nieve, los envolvió como una ola blanca. No se veía nada. Un árbol roto por el peso del hielo cayó a pocos metros separando a Elena de sus perros. Todo se volvió un caos. «¡Guardián! ¡Max! ¡Scout!», gritó ella, intentando avanzar a través de la pared de nieve. No hubo respuesta, solo el rugido lejano del viento. Elena, controlando su miedo, sabía que entrar en pánico era igual a morir. Se detuvo, respiró hondo y empezó a marcar el suelo con bengalas térmicas, sabiendo que si sus perros las veían, podrían encontrar su posición. Su corazón latía fuerte, no solo por el frío extremo, sino por una sensación profunda de que algo más oscuro que la tormenta se escondía en ese bosque. Mientras tanto, a medio kilómetro de distancia, Guardián había reunido al resto del equipo. Había aprendido durante años junto a Elena a leer el mundo como si fuera un libro abierto. El viento, los olores, los sonidos lejanos. Y ahora, en ese blanco mortal, algo interrumpía el ritmo de la nieve. Un olor metálico, caliente, sangre humana. Guardián levantó el hocico y con un gruñido grave señaló la dirección. Los perros se alinearon detrás de él sin dudar. No era solo un rescate, era un instinto, una misión que iba más allá del entrenamiento. Cruzaron la maleza congelada y bajaron hacia un claro cubierto de nieve. Allí, en el centro de un grupo de árboles antiguos y sin hojas, había un roble viejo, ennegrecido por los años y torcido como un gigante dormido. Encadenado a su base, medio cubierto por nieve y lodo congelado, estaba el cuerpo inmóvil de un hombre. Su piel estaba pálida, su aliento casi no se notaba. Guardián se acercó con cuidado, oliendo el rostro cubierto de hielo. Era el guarda forestal, Thomas Whitmore, un hombre alto y de barba rubia, conocido por ser reservado. Nadie sabía mucho de su pasado, solo que había sido soldado y que evitaba a las personas más de lo necesario. Sus labios estaban morados, sus muñecas sangraban por el roce de las cadenas oxidadas que lo ataban al árbol, y aún así seguía vivo. Apenas. Guardián actuó de inmediato. Ordenó a Max y Freya quedarse junto al cuerpo, acostándose a su lado para darle calor. A Scout le ladró 3 veces, hizo una pausa y luego ladró 2 veces más. Era la señal para marcar el camino de regreso. Bailey, el más ágil, fue enviado a buscar a Elena, siguiendo su rastro en la tormenta. Guardián miró una última vez al hombre encadenado y corrió hacia el bosque, con la nieve saltando a su paso. La tormenta seguía rugiendo, pero él no conocía el miedo. Su entrenadora estaba sola, y en algún lugar de ese infierno blanco, una conspiración más grande comenzaba a despertar. Elena avanzaba con dificultad, sus mejillas rojas por el roce helado del viento, los dedos duros dentro de los guantes de cuero. Cada paso requería esfuerzo. Sabía que el equipo de perros estaba entrenado para sobrevivir, pero el miedo a lo desconocido se colaba en sus pensamientos como una sombra traicionera. Bailey,
apareció entre los troncos cubiertos de escarcha, con la lengua afuera, jadeando por el esfuerzo, las patas llenas de hielo endurecido. Sus ojos cafés brillaban con urgencia. Ladró en una secuencia precisa, 2 cortos, 1 largo. Elena reconoció el patrón de inmediato. Habían encontrado algo grave. «Llévame, Bailey, muéstrame», dijo ella ajustando su mochila de rescate. El labrador dio media vuelta y se lanzó hacia el bosque. Elena lo siguió sin dudar, esquivando ramas pesadas de nieve, guiada por las marcas dejadas por Scout. Rasguños en la corteza, pedazos de hielo movidos a propósito, señales tan sutiles que solo alguien que conociera su lenguaje silencioso podría entenderlas. 20 minutos después, salió a un claro donde los árboles parecían testigos antiguos de tragedias olvidadas. La escena la dejó sin aliento. Allí estaba Thomas Whitmore, aún encadenado al roble. Su piel tenía un tono grisáceo, los labios agrietados como tierra seca en invierno. Guardián, firme a su lado, la miró como si dijera: «Llegaste justo a tiempo». «¡Dios mío, Thomas!», exclamó Elena arrodillándose. Con movimientos rápidos, sacó una manta térmica, la colocó sobre el pecho del hombre y tomó una bolsa de glucosa de su mochila. La conectó con manos expertas a una vena apenas visible en el brazo de Thomas. Mientras trabajaba, murmuraba en voz baja, tanto para sí misma como para él: «Resiste, no me dejes perderte también». Era imposible no recordar. Años atrás, Elena había perdido a su primer perro de rescate y a un compañero en circunstancias similares. Aquella vez, la nieve también había sido testigo de su impotencia, pero hoy no iba a fallar. Freya y Max se mantenían pegados a Thomas, dándole calor. Guardián caminaba en círculos, oliendo el aire, atento a cualquier ruido extraño. Algo en su comportamiento ponía a Elena en alerta. Era un lenguaje que iba más allá del entrenamiento, una inquietud nacida del instinto animal. Thomas, entre delirios, comenzó a murmurar: «La corona, el símbolo, en las cuevas al norte, los documentos, nos están vigilando». Elena se inclinó hacia él. «¿Qué dijiste? ¿Qué cueva?». Pero Thomas volvió a desmayarse. Sus ojos azules se cerraron lentamente, mientras un hilo de vapor salía de sus labios como el suspiro de un secreto. Elena memorizó cada palabra: corona, cueva, documentos, norte. Guardó la jeringa usada, cerró los paquetes médicos y preparó una camilla portátil. Con ayuda de los perros, arrastró a Thomas fuera del claro hacia una pequeña cabaña de vigilancia a menos de 1 kilómetro, donde podría estabilizarlo mejor antes de pedir un rescate aéreo. Pero algo la hizo detenerse. Guardián ladró de nuevo, 3 veces, con fuerza. Luego miró al cielo y gruñó. No era una amenaza física, era una advertencia. Un ruido leve, casi inaudible, venía del oeste. Un crujido seco, como si alguien o algo caminara sobre hielo quebradizo, tratando de no ser oído. Elena levantó la vista. No había nadie, pero el instinto de guardián nunca fallaba. Esa noche, ya en la cabaña, mientras un generador eléctrico mantenía con vida a Thomas y los perros dormían agotados junto al fuego, Elena revisó su GPS de alta precisión. Notó algo extraño. La señal había sido alterada durante más de 3 horas, como si alguien hubiera interferido para evitar que los encontraran. Entonces lo entendió. Thomas no había sido víctima de un accidente. Lo habían dejado allí para que muriera, fuera del alcance de cualquier rescate, en un lugar tan remoto que nadie lo encontraría a tiempo. Nadie, excepto aquellos que no seguían la lógica, sino la lealtad de un lazo inquebrantable. Guardián, en su rincón, abrió los ojos. La tormenta ya había parado, pero otra, mucho más peligrosa, apenas comenzaba. La mañana llegó con un silencio inquietante. El bosque, aún cubierto por capas de nieve fresca, parecía contener el aliento. Una niebla espesa abrazaba los árboles, y cada rama parecía esconder un susurro, una advertencia. En la cabaña de vigilancia, el fuego crepitaba suavemente, lanzando sombras anaranjadas sobre las paredes de madera sin pulir. Elena se inclinaba sobre Thomas, que empezaba a recuperar el color en las mejillas. Su respiración, aunque débil, era constante. Los perros, menos tensos que la noche anterior, dormían en semicírculo a su alrededor.
Guardián, sin embargo, no dormía. Sus ojos no parpadeaban. Miraba la puerta como si esperara que alguien viniera a reclamar lo que intentaron dejar morir. Cuando Thomas por fin abrió los ojos, su mirada se perdió por unos segundos antes de fijarse en Elena. Intentó hablar, pero su garganta solo dejó salir un susurro. «Estás a salvo», le dijo Elena tomando su mano. No estamos a salvo», logró murmurar. «Isabella, ella lo sabía». Elena retrocedió, incrédula. Isabella Monroe, directora del Departamento de Protección Ambiental, había sido su mentora y la de Thomas, una figura admirada por su lucha por la conservación. Thomas cerró los ojos con fuerza. «Los documentos en la Cueva del Norte tienen su firma, pero ella no es la jefa. Hay otros más arriba, militares, inversionistas». Elena tragó saliva. Su mente se llenó de imágenes confusas, informes falsos, permisos aprobados demasiado rápido, zonas cerradas sin explicación. «¿Y tú? ¿Por qué estabas encadenado?», preguntó con la voz temblorosa. Thomas apartó la mirada. «Vi algo, lo documenté, y antes de que pudiera entregarlo, me sacaron del camino. Usaron mi propio rastreador para llevarme a una trampa. El símbolo, la corona. Lo vi grabado en una roca dentro de la cueva. Es su marca». Elena memorizó cada palabra. La Cueva del Norte no era solo un lugar en el mapa, era un escondite de secretos. Horas después, con Thomas más estable, Elena contactó a la base por un canal seguro. No dio detalles, solo pidió un rescate urgente por condición crítica y dijo que se quedaría con la unidad hasta terminar la operación. Mientras esperaba, salió al exterior. Guardián la acompañó, atento a cada crujido en la nieve. La luz del mediodía se filtraba entre las ramas como cuchillos de hielo. Elena se detuvo frente a un árbol cercano. Algo llamó su atención, una marca tallada en la corteza. No era natural. Se acercó. Era un grabado, una corona rústica, rodeada de 3 puntos. No estaba allí la noche anterior. «No estamos solos», susurró. Esa tarde, el helicóptero de rescate aterrizó en un claro cercano. 2 paramédicos bajaron. Uno de ellos un hombre alto con cabello rubio cenizo y mandíbula cuadrada. Su uniforme era oficial, pero sus ojos no encajaban. Eran fríos, demasiado atentos. Elena ayudó a subir a Thomas sin quitarle la vista de encima. Guardián gruñó en voz baja. Era ese gruñido que ella conocía bien. Desconfianza total. «¿Nombre?», preguntó Elena con formalidad. «Anderson Wells», respondió él, sin dudar. «Unidad médica 14B». Pero Elena sabía que la unidad 14B había sido desactivada el invierno pasado, después de un brote de influenza entre los rescatistas. No lo enfrentó. No ahí. Solo asintió, pero por dentro algo se encendió. La red era más grande y estaba más cerca de lo que pensaba. Guardó su miedo y subió con los perros a la moto de nieve. El plan había cambiado. No iría directo a la base. Haría un desvío hacia el norte, hacia la cueva, y mientras aceleraba por la sábana blanca, con Guardián a su lado, el cielo comenzó a oscurecer otra vez. La Cueva del Norte no aparecía en ningún mapa oficial de la reserva. Elena lo sabía. Había recorrido esas tierras durante años, memorizado cada sendero, cada colina, cada claro escondido. Sin embargo, esa grieta entre las rocas, cubierta por siglos de plantas muertas y nieve eterna, parecía surgir ahora como una herida recién abierta en el corazón del bosque. Había dejado atrás el rastro del helicóptero falso, con un giro brusco, adentrándose entre árboles torcidos y pendientes resbalosas. Guardián corría a su lado, con las orejas levantadas, atento a cada sonido. Max y Scout la seguían de cerca, mientras Freya y Bailey vigilaban los costados como sombras entrenadas. La entrada de la cueva apareció de repente, al final de un pequeño cañón escondido por pinos, una abertura oscura, irregular, como la boca de una bestia de piedra. Elena se detuvo. Su respiración era densa, llena de vapor, y por primera vez en años sintió algo parecido al miedo verdadero. «Aquí es», murmuró. «Aquí empezó todo». Bajó de la moto, se puso guantes nuevos y ajustó su linterna al hombro. Los perros esperaron su señal. Guardián fue el primero en cruzar la entrada. Los demás lo siguieron como un equipo silencioso.
El interior era más profundo de lo que imaginaba. Las paredes estaban cubiertas de musgo seco y marcas talladas que no eran de ningún idioma conocido. No eran palabras, eran advertencias. Círculos dentro de círculos, figuras de 3 puntas, cruces al revés. Y en el fondo de todo, siempre la misma imagen, la corona. Al avanzar, el aire se volvía más pesado, más húmedo. El goteo lejano del agua creaba un sonido sordo que parecía marcar un ritmo. Un ritmo antiguo, ajeno a cualquier lógica moderna. Elena se obligó a mantener la calma. De pronto, algo metálico brilló entre las piedras. Se agachó. Era una caja oxidada, con el logo oficial del Departamento de Protección Ambiental. La abrió con una navaja. Adentro, documentos, no copias, originales, informes de inspecciones falsas, pagos secretos, rutas marcadas con precisión quirúrgica que mostraban la extracción ilegal de minerales en zonas protegidas. Y entre ellos una hoja sellada en rojo. Era una lista de nombres. Su corazón se detuvo un momento al ver el primero, Thomas Whitmore. Luego seguían otros, Derek Holloway, Lucy Farrell, Brent Vaughn, todos exagentes o funcionarios desaparecidos en los últimos 5 años. Al final del documento, una palabra en mayúsculas, reubicados. Dios santo, susurró, los han estado cazando. El ladrido de Guardián la sacó de su trance. No era un ladrido de advertencia, era un llamado. Siguió el sonido hasta un pasillo lateral, más estrecho, más antiguo. Allí, en una cámara natural apenas iluminada por las luces de su equipo, encontró algo que la dejó helada, una mesa de piedra. Encima, un montón de carpetas y mapas. Pero lo que llamó su atención fue lo que colgaba en la pared. Una fotografía. Era ella, Elena, junto a Isabela, durante una expedición del año pasado. Había sido una foto casual, tomada durante una inspección de rutina. ¿Pero por quién? A un lado otra foto. Guardián. Durante un entrenamiento, en el centro de comando, marcado con un círculo rojo en el lomo, y abajo, escrito a mano con tinta negra, obstáculo NUM 3, activo. Elena retrocedió atónita. Los habían estado vigilando desde hacía mucho, y no eran solo testigos, eran objetivos. Un ruido fuerte en la entrada de la cueva rompió el momento. Ecos de pasos, voces bajas, pero urgentes. No estaban solos. «Apaga la luz», ordenó Elena en voz baja. Los perros se pusieron en posición de defensa. Elena apagó la linterna, se agachó detrás de una roca y sacó su cuchillo táctico. Afuera, 2 figuras con linternas térmicas entraban al pasillo principal. Iban armados, uniformes negros, sin insignias visibles. «¡Encuentren los archivos! ¡Quemen todo!», ordenó una voz grave, inconfundible. Elena contuvo el aliento. Esa voz la había oído antes, en una reunión, años atrás. El coronel Vega, guardiana del bosque, centinela del hielo. Elena Soares había pasado de ser entrenadora a ser un blanco, pero aún no era su hora. En silencio, indicó a Scout y Freya que rodearan por un túnel lateral. Guardián se tensó a su lado, esperando la señal final. El eco de un disparo resonó en la oscuridad. La emboscada había comenzado. La oscuridad dentro de la cueva se volvió más espesa, como si el aire mismo se negara a dejar salir los secretos guardados por siglos. Elena apretaba los dientes mientras su espalda se pegaba al muro húmedo, los latidos de su corazón marcando un ritmo rápido entre los ecos de los pasos que se acercaban. Guardián, agachado junto a ella, dejaba salir un gruñido bajo, un sonido casi imperceptible que vibraba en su garganta. Del otro lado del corredor, las linternas térmicas bailaban como luces fantasmas, recortando las sombras de los hombres armados. Llevaban lentes oscuros, chalecos tácticos, y movían sus rifles con la precisión de depredadores entrenados. El que iba al frente se detuvo un momento. Su voz cortó el aire con un tono afilado como navaja. «Que no quede nada. Ella está aquí. La quiero viva. Por ahora». Elena lo reconoció sin necesidad de verle la cara. Solo un hombre podía hablar con esa frialdad arrogante y ese ritmo controlado. El coronel Marcus Vega, exmilitar de fuerzas especiales, excomandante de misiones secretas y, como ella acababa de confirmar,
jefe de una red criminal con raíces profundas en las estructuras del gobierno. Años atrás, había sido su jefe en una misión para recuperar especies en peligro. Había admirado su disciplina. Incluso, en un momento de debilidad, había sentido algo por él. Pero esa conexión murió el día que lo vio ignorar la muerte de un voluntario bajo su mando, como si no valiera nada. Hoy, ese pasado la perseguía. Scout, lado izquierdo. Freya, atrás. Max, conmigo, susurró Elena sin quitar los ojos del pasillo principal. De pronto, un silbido cortó la tensión como un cuchillo invisible. Una bengala enemiga, lanzada desde el otro lado de la galería, iluminó todo con una luz anaranjada que parpadeaba. Los reflejos metálicos de las armas revelaron su número. 4 hombres. No eran soldados comunes, eran cazadores. Elena reaccionó. Hizo una señal con la mano abierta, y los perros se movieron con una sincronía perfecta. Guardián se lanzó por el lado derecho con velocidad felina, saltando sobre una roca y derribando al primer atacante antes de que pudiera disparar. Un grito ahogado, seguido del ruido seco de un cuerpo cayendo. Los otros hombres dispararon a ciegas. La cueva tembló con los ecos de los disparos, las balas rebotando en la piedra, creando un caos calculado. Max distrajo al segundo atacante mientras Freya salía de la oscuridad como un fantasma y se aferraba al brazo del enemigo, haciendo que su rifle cayera al suelo. Elena aprovechó la confusión. Rodó entre 2 columnas de piedra y se colocó detrás del tercer hombre, lanzando su cuchillo táctico con precisión letal. La hoja se clavó en el costado de su cuello. El hombre cayó en silencio. Solo quedaba uno, Vega. El coronel no disparó. Bajó su arma y se acercó lentamente, sus botas aplastando cristales de hielo que crujían como huesos viejos. «Sabía que no huirías», dijo con una calma irritante. «Siempre fuiste terca, pero también brillante». «¿Y tú siempre fuiste un traidor o eso lo aprendiste después?», respondió Elena, apuntándole con la pistola que había recogido. Vega sonrió, como si sus pecados no le pesaran nada. «Esto no es traición, es sobrevivencia. ¿Crees que alguien protege la naturaleza por bondad? Todo se reduce a poder y al precio que cada uno está dispuesto a pagar. Y encadenar a Thomas hasta que muriera fue parte de ese precio. Él sabía demasiado. Tú también. Por eso estoy aquí». Guardián, atento a cada palabra, dio un paso adelante con un gruñido que crecía desde lo más profundo de su pecho. Vega lo miró con desprecio. Ese perro debería haber sido eliminado con el proyecto. Maldita máquina perfecta. Elena no esperó más. Disparó. La bala dio en el hombro de Vega, haciéndolo caer de espaldas. Guardián se lanzó sobre él, inmovilizándolo, pero en ese momento, un estruendo sacudió la cueva. Un artefacto de humo, lanzado desde la entrada, comenzó a llenar el espacio con una nube espesa. «¡Retírense! ¡Ahora!», gritó Elena. Los perros obedecieron sin dudar. Entre saltos y órdenes secretas, Elena arrastró a Vega, aún consciente, por un túnel lateral mientras el humo empezaba a envolverlos como una garra de ceniza. La cueva temblaba, caían pedazos del techo, el sistema subterráneo estaba colapsando. Salieron por una grieta lateral justo antes de que la entrada se cerrara con un derrumbe final. Vega quedó inconsciente en la nieve. Elena, jadeando, miró al cielo gris mientras Guardián se recostaba a su lado. «Lo tenemos», susurró, con lágrimas congelándose en sus pestañas. Pero esto apenas empieza. La nieve seguía cayendo, lenta, casi como un ritual, como si la montaña intentara enterrar en silencio los horrores que habían salido a la luz. A varios kilómetros de la cueva colapsada, Elena y su equipo improvisaban un punto de rescate en una vieja torre de vigilancia abandonada. Las paredes de madera estaban rotas por el tiempo y el olor a humedad y resina era fuerte, pero en ese momento ofrecía lo que más necesitaban: aislamiento. Marcus Vega yacía en una camilla improvisada, atado con cuerdas reforzadas que Elena misma había revisado 3 veces. Su herida en el hombro estaba vendada, pero no del todo tratada. Ella sabía que el dolor lo haría hablar. Guardián lo vigilaba sin descanso, los ojos como 2 brasas encendidas. Elena se sentó frente a él. No llevaba uniforme ni insignias, solo sus botas manchadas de lodo.
su chamarra militar gastada y la determinación en la mirada. «No tienes derecho a quedarte callado, Marcus». «No esta vez». Vega la miró con una mezcla de molestia y orgullo herido. Su cabello rubio, antes perfectamente peinado, caía en mechones sudorosos sobre la frente. La herida lo debilitaba, pero aún no lo doblegaba. «No tienes idea de lo que hiciste, Elena», respondió con voz ronca. «Rompiste una cadena que mantenía todo en equilibrio. Ahora vendrán por ti, por todos ustedes». «¿Quiénes?», preguntó ella, acercándose lentamente. «Dame los nombres, los documentos. ¿Dónde está el centro de esta red?». Él rió entre dientes, una risa vacía sin alegría. «No hay un centro, no hay un solo jefe. Esto es un enjambre. Inversionistas de energía, militares retirados, políticos ambientales, todos han ganado dinero con el mismo recurso durante años. Los minerales raros de Pine Hollow valen más que el oro. Y tú eras parte del plan, aunque no lo supieras». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué estás diciendo?». Vega la miró fijamente, por primera vez sin arrogancia, sino con una sombra de algo más profundo: resignación. «Isabella Monroe no fue la que firmó los primeros permisos. Fue tu papá, Edward Soares. Él empezó con las concesiones falsas. Isabella solo siguió el negocio después de su accidente. Todos pensaban que había muerto en un deslave, pero fue un encubrimiento. Él entregó la reserva a cambio de protección legal y dinero suficiente para desaparecer». Las palabras explotaron en la mente de Elena como una granada silenciosa. «Mi papá murió hace 20 años. Eso es mentira». Vega alzó una ceja. «¿Estás segura? Porque según los archivos que guardábamos en el centro de monitoreo, Edward Soares está vivo. Y no solo eso, está en Noruega, con una nueva identidad». Elena se levantó de golpe, dando un paso atrás, como si el aire se hubiera vuelto imposible de respirar. Guardián se puso alerta al instante. Max dejó salir un leve gemido desde la esquina. El silencio que siguió fue brutal. La puerta de la torre crujió. Thomas Whitmore apareció, apoyado en una muleta improvisada, con el rostro aún pálido, pero los ojos claros como el hielo. «Escuché lo suficiente», dijo con voz ronca. «No podemos seguir solos en esto. Si hay una red internacional, necesitamos ayuda de alguien fuera del sistema». Elena tardó unos segundos en recuperar el aliento. Luego asintió, como si aceptara que la verdad nunca llega sola, sino con un peso que dobla las rodillas. «Prepararemos un traslado. Vega viene con nosotros, bajo custodia». «¿Y si intenta escapar?», preguntó Thomas. «No lo hará», respondió ella sin mirarlo, «porque sabe que si desaparece, los mismos que lo contrataron lo destruirán. Aquí, al menos, tiene una chance de salvarse». Vega no dijo nada, pero su silencio fue una confesión. Esa noche, antes de dormir, Elena sacó de su bolsillo la única foto que tenía de su infancia. Ella, a los 5 años, montando a caballo con su papá en campos nevados. No sabía si era verdad lo que Vega había dicho, pero ahora tenía que averiguarlo. La búsqueda por justicia había comenzado con un perro que olía la verdad entre la nieve. Ahora era una misión personal, y no pararía hasta que el último nombre manchado por esa red, vivo o muerto, fuera revelado. La madrugada envolvía la reserva de Pine Hollow con una calma engañosa. Las sombras se deslizaban entre los árboles como fantasmas silenciosos. En la torre de vigilancia, el grupo dormía por turnos, agotados, cada uno con su arma cerca y el corazón acelerado. Guardián, fiel a su deber, no cerraba los ojos. Su mirada iba de Elena a Vega, de Vega a la ventana, siempre en alerta. Algo en el aire no estaba bien. Elena, sentada sobre una manta improvisada, revisaba los documentos recuperados de la cueva. Thomas dormía profundamente en un rincón y los demás perros respiraban con lentitud. Solo el crepitar del fuego rompía el silencio de la noche. En su mano, un papel arrugado que había pasado por fuego, humedad y sangre. Era un pedazo de un informe técnico firmado por alguien llamado L. Brenner. El nombre no le decía nada, al principio, pero al fijarse en la firma, algo se encendió en su memoria. Había visto esa firma antes, en uno de los informes de vigilancia satelital de la reserva. Lauren Brenner, analista de inteligencia ambiental, asignada hacía apenas 3 meses.
Había trabajado en la oficina de Isabella Monroe. Había trabajado con ellos. Elena se puso de pie, caminó lentamente hacia el transmisor de corto alcance y lo encendió con cuidado. La señal era débil. No podía usar el canal principal sin alertar a sus enemigos, pero el canal privado aún funcionaba. Base de vigilancia Sierra 9. Código Juliet Echo. Solicito ubicación actual de la agente Lauren Brenner. Prioridad 1. Confidencial. Una pausa. La respuesta llegó en segundos. Agente Brenner asignada actualmente a equipo de apoyo táctico en campo. Coordenadas 43 Street. Elena se quedó helada. Era su ubicación. ¿Está con nosotros?, murmuró. ¿Cómo? Se giró rápidamente. Tomó su arma. Guardián se levantó de inmediato, la cola rígida, el cuerpo tenso. Elena caminó con pasos lentos hacia la parte trasera de la torre, donde estaban los suministros. Entre los sacos y cajas de provisiones, vio una sombra moverse. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz firme. De la esquina salió una figura delgada, con un rostro que Elena había aprendido a no confiar. Lauren, cabello rubio claro recogido en una trenza suelta, ojos grises como acero helado. Llevaba una chamarra común, sin insignias. Pero lo que más llamó la atención de Elena fue la pistola que sostenía a medio esconder. No quería que esto pasara así, dijo Lauren, sin parecer nerviosa. De verdad esperaba que no te dieras cuenta, pero sabías demasiado rápido. Trabajabas para Isabella, afirmó Elena sin bajar el arma. Y para alguien más. Nunca entendiste lo grande que es esto. No es solo por minerales, es por control, por tecnología, por dominar los recursos invisibles. ¿Y Vega? ¿También trabajabas para él? Lauren sonrió con amargura. Vega es solo una pieza, un perro viejo. El poder está mucho más arriba. Pero tú eres un problema porque no tienes precio. Y eso, Elena, te hace peligrosa. En ese momento Guardián saltó. En un movimiento coordinado con Elena, derribó a Lauren antes de que pudiera disparar. Hubo una pelea corta, violenta, gritos, madera rompiéndose, un disparo perdido que atravesó la pared y destrozó una linterna colgada. Elena giró el brazo de la traidora con fuerza y la inmovilizó contra el suelo, apuntándole directo a la cara. ¿Quién está detrás de todo esto?, gritó. Lauren sangraba por la ceja, pero aún mantenía su arrogancia. Ya no importa. En 24 horas, el protocolo boreal se activa. Nadie sobrevivirá aquí. Elena palideció. ¿Qué es el protocolo boreal? Un apagón total. Fuego y hielo. Borrarán todo rastro de la red, incluyendo a los testigos. Thomas se había despertado y escuchaba desde la esquina, pálido como papel. Guardián gruñía, inquieto, mientras Max y Freya rodeaban a Lauren como si entendieran el peligro que representaba. Elena sabía lo que tenía que hacer. Átenla. Nos vamos en 1 hora. A la base aérea de Red Pines. Es la única pista segura antes de cruzar a Noruega. ¿Noruega?, preguntó Thomas, sorprendido. Mi papá no está muerto, Thomas, dijo Elena con voz rota pero firme. Y si hay una mínima posibilidad de que siga vivo, necesito respuestas. Guardián se acercó y apoyó su cabeza en el muslo de Elena. Ella cerró los ojos por un instante. La nieve seguía cayendo, pero ahora no era símbolo de muerte. Era el velo de una verdad que empezaba a salir a la luz. La noche parecía eterna en los bosques del norte, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. En las profundidades de Pine Hollow, la torre de vigilancia estaba abandonada, cubierta por la nieve hasta la mitad de las ventanas. Pero Elena, Thomas, los perros y su prisionera, Lauren Brenner, ya no estaban ahí. Viajaban a toda velocidad por un viejo sendero forestal, escondido bajo capas de hielo acumuladas por inviernos seguidos. El trineo motorizado apenas podía abrirse paso entre la nieve espesa. Guardián corría al lado de Elena, los músculos tensos, los ojos brillando con determinación. Scout y Max abrían el camino adelante. Freya y Bailey vigilaban la retaguardia. Elena sostenía una brújula magnética contra el pecho. No confiaba en el GPS, no después de que el sistema fuera manipulado por los infiltrados. El único lugar seguro que aún no había sido comprometido era la vieja base aérea de Red Pines, desactivada desde la Guerra Fría, pero aún funcional para aviones de reconocimiento y cargas especiales. Lauren,
atada con esposas térmicas y una cuerda militar reforzada, iba sentada entre Thomas y un saco de provisiones. Aunque no podía moverse, no dejaba de mirar a Elena con una calma venenosa. «No llegarán a tiempo», dijo de repente, alzando la voz por encima del ruido del motor. «El protocolo boreal ya está en marcha. Esta zona será limpiada por drones armados y químicos volátiles antes del amanecer. Nadie quiere dejar rastros, ni siquiera de ustedes». Thomas se giró hacia ella con furia contenida. «¿Y tú piensas morir con nosotros?». Lauren sonrió. «¿Quién dijo que no tengo un plan para escapar?». Elena no respondió. Solo apretó el acelerador. A pocos kilómetros de la base, el bosque se abrió en una explanada irregular. El cielo comenzaba a clarear con un azul pálido y enfermo, pero en el horizonte algo brillaba. Luces. «¡No puede ser!», gritó Elena. «Ya están aquí». 3 drones de combate sobrevolaban la zona con movimientos mecánicos, buscando señales térmicas. Su zumbido agudo cortaba el aire como una navaja invisible. Elena apagó el motor y bajó, agachándose entre los arbustos. Hizo una señal con la mano y los perros se echaron al suelo como estatuas de nieve. «Thomas, agáchate. No te muevas», susurró. Uno de los drones se acercó. Bajó a menos de 20 metros de altura. Sus sensores giraban escaneando la vegetación. Guardián no se movió ni un milímetro, pero su respiración era un hilo tenso. Lauren, viendo que Elena se enfocaba en los drones, comenzó a forcejear con las cuerdas intentando liberar su muñeca. No lo notaron de inmediato, pero Guardián sí. En un movimiento rápido se abalanzó sobre ella, derribándola en la nieve sin lastimarla. Su instinto seguía intacto. La traición no tenía segundas oportunidades. «¿Quieres morir ahora o cooperar?», le preguntó Elena de rodillas, apuntándole entre ceja y ceja. «Morir no me asusta. Lo que me da miedo es vivir en un mundo gobernado por idealistas ilusos como tú». «Entonces tienes suerte, porque yo no soy idealista, soy la consecuencia». Una explosión en la ladera derecha interrumpió la conversación. Una carga térmica había sido lanzada desde el aire. El fuego azul se extendía en línea recta como un látigo ardiente. Estaban quemando todo. «¡A la base! ¡Ahora!», gritó Elena. Volvieron a subir al trineo. El humo comenzaba a cubrir el cielo. Árboles centenarios ardían en silencio, sin chispas, sin llamas visibles, consumidos desde adentro por un agente térmico invisible. Finalmente, entre una colina y un valle, apareció la base aérea, semienterrada por la nieve, oxidada, cubierta de musgo y hielo, pero aún intacta. La pista de aterrizaje vieja tenía marcas recientes de llantas. «Alguien ha estado aquí», murmuró Thomas alarmado. Elena detuvo el trineo, bajó y sacó su arma. «Puede ser nuestra única salida, o nuestra tumba». Avanzaron con cuidado hasta el hangar principal. Las puertas metálicas estaban entreabiertas. Dentro, un viejo avión de carga modelo Hércules C-130, cubierto con lonas, parecía dormido en el tiempo. Pero no estaba solo. Alguien salió de la sombra. «Elena Suárez, no esperaba que sobrevivieras». La voz era áspera, profunda. El hombre tenía cabello blanco, corto y barba de 3 días. Vestía una chamarra de piloto de la Fuerza Aérea Noruega. Sus ojos eran del mismo azul pálido que los de Elena. «Edward», susurró ella. «Papá». Él bajó el arma lentamente. Guardián se mantuvo inmóvil. «Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí». Pero sus orejas se inclinaron hacia adelante, captando la energía del momento. «No es lo que crees», dijo Edward con voz quebrada. «No fue por dinero. Fue por ustedes, por protegerlos. No podía enfrentar lo que venía. Entonces me convertí en parte de ello, para no ser destruido». Elena lo miraba como si no pudiera respirar. Habían pasado 20 años, y aún así, ese rostro era el mismo de las fotos gastadas en su cartera. «Vamos a tener esa conversación, papá», dijo con la voz tensa. «Pero primero, tenemos que salir de aquí vivos». Una nueva explosión sacudió la base. El tiempo se había acabado. El rugido de las hélices resonaba entre las montañas como el canto de una criatura mítica que dejaba su cueva. El avión C-130 despegó de la base aérea de Red Pines segundos antes de que el último pulso del protocolo boreal alcanzara la pista.
Desde el cielo, Elena vio cómo una tormenta blanca artificial se extendía sobre el bosque, borrando cada huella, cada cicatriz, cada rastro del pasado. Pero ella ya lo había guardado todo. Durante el vuelo, Edward Soares, con el rostro marcado por los años y el peso de la culpa, por fin contó su historia. Tras un ataque planeado por sus propios superiores por oponerse a las concesiones ilegales, fue obligado a fingir su muerte y entrar en un programa de protección que con el tiempo se convirtió en colaboración. Para proteger a su hija y evitar que Elena fuera usada como moneda de cambio, aceptó el papel de sombra, guardando secretos en silencio, hasta ahora. Elena lo escuchó con los ojos fijos en la ventana, donde el cielo gris se encontraba con un mar de nubes. No lo perdonó de inmediato, pero el tiempo, como la nieve, suaviza hasta las piedras más duras. Marcus Vega fue entregado a las autoridades internacionales en una base secreta de la Interpol cerca de Estocolmo. A cambio de protección, dio documentos, nombres, rutas de tráfico ambiental y cuentas escondidas en paraísos fiscales. Su confesión desmanteló una red global que operaba bajo el pretexto de desarrollo sostenible. Muchos cayeron. Otros, como Isabella Monroe, desaparecieron antes de ser encontrados. Lauren Brenner, acusada de terrorismo ecológico y tentativa de asesinato, fue condenada en La Haya. Durante el juicio permaneció casi en silencio total, pero en la última audiencia miró a Elena y dijo: «Perdiste a tu papá una vez, no pierdas el mundo también». Freya y Bailey fueron adoptados por Thomas, quien tomó un nuevo puesto como coordinador de la Alianza Internacional de Guardianes Ambientales. Él y Elena seguían en contacto frecuente. No había romance, solo una conexión forjada en hielo, pérdida y lealtad. Max y Scout se quedaron con la nueva división canina de la reserva, ahora bajo vigilancia internacional. Se convirtieron en símbolos de resistencia y reconstrucción. Y Guardián, oh Guardián. Tras meses de rehabilitación, no volvió al campo como perro de búsqueda. Su misión ahora era más grande. Se convirtió en el primer perro guía y centinela ambiental certificado para misiones con guardabosques con discapacidades. Caminaba al lado de Elena como su sombra, su escudo y su recuerdo vivo de todo lo que habían superado. La reserva de Pine Hollow, destruida por el incendio químico, comenzó a ser restaurada con tecnología de reforestación y vigilancia avanzada. Pero algunos árboles quemados hasta la raíz nunca volvieron, como ciertas verdades que dejan cicatrices eternas. Elena, ahora directora global de seguridad ecológica de la ONU, vivía entre misiones, aviones y silencio. Guardaba en su oficina, entre mapas y reportes, la vieja foto de ella a caballo con su papá y una nueva, tomada 6 meses después del fin de la operación, ella y Guardián, sobre la nieve, mirando al horizonte. En la parte trasera, escrito a mano por Thomas: «Los héroes no usan capa, ladrán». Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.